Bueno, muy buenas noches para todos, bienvenidos. ¿Cómo se encuentran? Bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestra clase del día de hoy. Básicamente vamos a continuar con la explicación de unos temas que debemos tener pendientes ahí, ¿cierto? Estábamos viendo la semana inmediatamente anterior. Y resolver dudas que ustedes puedan tener, ¿vale? Entonces, dentro del proyecto que nosotros debemos ir adelantando es necesario tener en cuenta ciertos aspectos para el desarrollo del proyecto. Entre esos, pues ya habíamos hablado algo de los objetivos y demás. Entonces, básicamente, para nosotros escribir o redactar un correcto marco referencial, debemos tener en cuenta un estado del arte, que es el que nos va a ayudar a nosotros a construir el mismo estado del arte y el marco teórico. Y a partir de él, poder hacer el marco conceptual que nos sirven para eso. Básicamente el estado del arte podemos resumirlo en que es aquella compilación, aquella recolección de datos que son resultados de investigaciones, ponencias y demás sobre el tema relacionado con el tema de nuestro proyecto. Básicamente lo que se trata de establecer es todo lo que se haya adelantado con respecto al tema, con respecto a las actividades que estamos desarrollando en nuestros proyectos. Aquí tenemos una definición que básicamente el estado del arte lo que nos dice a nosotros es que proviene del campo investigativo, científico, y básicamente lo que nos va a permitir a nosotros es conocer, tener una noción acertada de todo lo que nosotros vamos trabajando, de todo el tema que hemos venido adelantando y demás. Normalmente un estado del arte debe estar compuesto como mínimo de 5 proyectos similares a lo que nosotros estamos desarrollando o relacionados con el tema que nosotros estamos desarrollando. Básicamente, después de tener esa recolección de datos y demás, lo que hacemos es hacer una especie de síntesis con el título del proyecto, la institución donde se desarrolló, el autor o autores, la fecha de realización y una breve descripción del proyecto. Eso es la síntesis que nosotros llegamos a hacer para trabajar ahí. A partir de esto, lo que hacemos es a partir de esto lo que nosotros llegamos a hacer es un párrafo por cada referencia donde nosotros destaquemos la importancia del conocimiento que nos está generando este libro, este documento, este artículo científico al desarrollo de nuestro proyecto. En sí, el estado del arte básicamente es esa investigación documental que ustedes hacen, que ustedes adelantan y que tiene por objetivo recuperar y trascender el conocimiento acumulado sobre un objeto específico de estudio. A partir de eso, el estado del arte lo que nos va a posibilitar a nosotros es la comprensión de una forma crítica sobre el conocimiento de un fenómeno, con el fin de generar nuevos conocimientos y comprensiones de un tema puntual. Por último, este estado del arte lo que nos va a permitir a nosotros es adoptar o desarrollar una perspectiva teórica
puntualmente a partir de la revisión, el análisis crítico e interpretación de documentos existentes, preferiblemente de índole académico y científico. Sí, esa podría ser una síntesis de lo que nosotros trabajamos como un estado del arte. ¿Para qué nos sirve ese estado del arte puntualmente? En primera medida, para evitar un plagio voluntario o involuntario, ¿cierto? Porque nosotros a partir de esa búsqueda exhaustiva, documental, lo que hacemos es conocer si el tema que planteamos, el norte de nuestro proyecto, el objetivo de nuestro proyecto, el título de nuestro proyecto, no está siendo repetido, ¿cierto? Nos permite a nosotros también definir metodologías puntuales de trabajo y concluir, en dado caso, hasta dónde podemos llegar, dónde podemos comenzar con respecto al proyecto que estamos adelantando. ¿Cómo se hace? Y esta es una sugerencia que normalmente yo les doy a ustedes y es, lleguen y comiencen a buscar todos los documentos que encuentren. ¿Me permiten un segundito, muchachos? Entonces yo les decía a ustedes, una recomendación que yo hago al desarrollar un estado del arte es que ustedes hagan ese compendio de toda la información que consideren necesaria buscar a través de unas buenas fuentes de información, que ya vamos a ver. Yo les recomiendo algunas, ¿cierto? Buscar toda la mayoría cantidad de documentos. Documentos que sean recientes, que no superen los 5 años de viejos, de añejos, ¿sí? Habrán ocasiones, habrán ocasiones donde el documento supere ese tiempo. Habrán documentos hasta el año 92, por citar alguno, de pronto los que tenían clase conmigo ahorita, en las anteriores horas, en arquitectura del software. Hay un documento que veníamos trabajando que es del año 92 y es un documento que se mantiene vigente en sus temas. ¿Listo? Pero entonces no todos los documentos, no toda esa búsqueda documental que estamos haciendo se puede centrar a fechas superiores a 5 años. Una vez que ustedes tengan todo ese compendio, unos 50, 60 documentos, lo que hacemos es clasificarlos, ¿sí? Podemos clasificarlos de acuerdo a su entorno a nivel nacional, departamental, local, regional, sencillos, simples, por artículos, por ponencias y demás. Y empezar a depurar si realmente cuál nos sirve y cuál no nos sirve, ¿cierto? Entonces, determinar cuál es el que nos genera mayor impacto en el desarrollo de nuestro trabajo, cuál no nos sirve, eh, y extractar toda esa información importante que nos pueda aportar para el desarrollo del proyecto. Eso es lo que nosotros debemos ir adelantando. En sí, pues básicamente, aquí podemos resaltar que el estado del arte lo que nos va a permitir es resaltar la importancia puntual de nuestro proyecto, ¿sí? Un buen estado del arte desarrollado correctamente, adelantado de forma idónea, lo que nos va a permitir a nosotros es que el proyecto tenga un respaldo científico. ¿Listo? Eso es lo más importante y lo que debemos tener primordialmente en cuenta.
Entonces, a partir del desarrollo, ¿cómo podemos hacer este estado del arte? Entonces, la recomendación es que aquí tenemos una serie de opciones para poder buscar información. Entonces, lo primero es, acostumbrémonos siempre a buscar información a través de Google Académico, ¿sí? Que será el primero, el Scholar Google. Tenemos otros repositorios de información como Redalyc, Rifseek, Springer, scielo.org, Dialnet, academia.edu, Bay Search, Questia, Eric. Estos, ¿cómo se llama? Estos buscadores no son los únicos, estos repositorios no son los únicos, son los que normalmente uno recomienda para el desarrollo de todos estos trabajos, ¿sí? Van a poder haber otros, como la base de datos EBSCO, que ustedes pueden acceder a través de su usuario de Vortal y pueden consultar información ahí. Esa base de datos EBSCO es una base de datos paga, pero ustedes digamos, por pertenecer a la universidad pueden hacer uso de ella sin ningún problema. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Acá tenemos otras herramientas y fuentes de información que ustedes pueden tener presente. Buscadores especializados como el Google Académico, el Microsoft Academic, Base, tenemos Dialnet, SciFinder, Pulinet, Review, Amazon, WordCat, ¿sí? Y todos estos repositorios nos permiten a nosotros trabajar de una forma adecuada, de obtener información idónea para nuestro proyecto. Porque recuerden que normalmente cuando nosotros hacemos búsqueda a través de Google, pues muchas veces nos salen informaciones de propaganda, de blogs, que no podemos estar citando no solo blogs, Wikipedia, aunque la última versión de Normas APA indica que podemos citar Wikipedia. Muchos jurados y aquellos jurados que de pronto les toquen a ustedes sus proyectos, al ver ¿cómo se llama? Al ver una referencia de Wikipedia, le van a restar valor, le van a restar importancia a su proyecto. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, importante, fundamental, utilizar herramientas y fuentes de información académicas, científicas, para poder trabajar de una forma adecuada. Entonces, vamos a continuar acá con nuestro formato que veníamos trabajando. Entonces, nosotros veníamos hablando que nuestro formato pues, debe llevar unas especificaciones técnicas. Hablamos de la forma que debe tener todo lo relacionado con normas ICONTEC para la forma y normas APA versión 7 para las citas y las referencias. Ya habíamos hablado de esta parte, la justificación del por qué es importante su proyecto, los objetivos que deben ustedes plantear, y entonces acá dentro del marco de referencia hay un apartado que es el estado del arte, ¿cierto? Entonces les dice a ustedes acá cómo construirlo. Cuando nosotros hacemos un correcto estado del arte, estamos haciendo digamos, a partir de un solo trabajo estamos generando resultados. Uno es todo este estado del arte, que como mínimo ustedes deben tener 5 referencias, y aparte de eso, generar nuestro marco teórico, ¿sí? Ese estado del arte nos ayuda a generar este marco teórico. ¿Listo? Una cosita, muchachos. Aquí dice marco referencial o marco de referencia. Ese marco de referencia es el título. Hay personas, no lo menciono, digamos, con ustedes,
sino de experiencias de semestres pasados, donde aquí escribían una serie de actividades que pues podían ser utilizadas como un marco teórico, como un marco conceptual. Y no, listo, esto es blanco. O sea, esto aquí es ¿cómo se llama? Este título es apenas eso, un título, y empezamos a trabajar con cada uno de los subtítulos, que sería el marco teórico, adelantar todas las teorías y demás que ustedes deben tener en cuenta. ¿Listo? Para que lo vayamos teniendo muy presente a la hora de redactar toda esta actividad. Ya lo habíamos visto la clase anterior. Acá. Entonces venimos con nuestro marco referencial. Entonces, nuestro marco referencial para los proyectos que vamos a estar adelantando va a estar compuesto de un marco teórico, de un marco conceptual, del estado del arte, del marco legal y del marco tecnológico. Y básicamente, ¿qué es el marco teórico? Vamos a mirar un apartado de cómo se construye, cómo se trabaja, qué es, para qué nos sirve. Lo primero, el marco teórico básicamente es ese conjunto de conceptos, proposiciones, argumentos que deben estar interconectados y lo que van a presentar es un punto de vista sobre un tema, ¿sí? Cuando yo desarrollo un artículo, una tesis, una monografía, una ponencia sobre un tema, estoy dando mi opinión, ¿sí? Viéndolo desde mi opinión como ingeniero, viéndolo desde mi opinión como estudiante, viéndolo como desde mi opinión como un profesional en alguna área del saber. ¿Listo? Eso es lo que debemos tener en cuenta. Básicamente, ese marco teórico es un lente mediante el cual ustedes van a observar y van a interpretar la realidad a través de estudios que otras personas han realizado, ¿sí? Siempre vamos a tener un fundamento, una línea en la cual nosotros nos vamos a adelantar, ¿sí? Cuando son aquellas investigaciones muy recientes o poco estudiadas, pues nuestro marco teórico va a ser un poco más corto. Pero todo depende de cómo se llama, del tipo de investigación que estén adelantando, ¿cierto? Recordemos que nosotros tenemos investigación aplicada, investigación descriptiva, correlacional, descriptiva. Entonces, a partir de ese tipo de investigación que nosotros manejemos, va a ser así nuestro marco teórico. ¿Y por qué debemos hacer un marco teórico? ¿Sí? ¿Cuál será la importancia o en qué radica ese marco teórico? Primero porque va a exponer como tal un enfoque conceptual de todo lo que se ha desarrollado en una investigación, de todos esos antecedentes que conocemos y demás. Nos va a permitir tener una guía para interpretar toda la información recolectada y analizar fenómenos estudiados. Esto contribuye a delimitar el ejercicio investigativo y las fuentes de información que son requeridas para el mismo. Nos va a permitir explicar por qué se dan las relaciones o los mecanismos causales observados, ¿sí? Cuando esos estudios correlacionales, este marco teórico nos va a ayudar a definir esta actividad. En cuarta medida, podemos decir que es la base sobre la cual se asume una posición clara y puntual, además de específica frente al problema de investigación abordado, ¿sí? Este marco teórico me va a ayudar a mí a conocer mucho más ¿cómo se llama?, del tema que hemos elegido. Yo les pongo mucho este ejemplo y les digo a ustedes que si ustedes van a desarrollar un software contable, pues ustedes deben saber todos los temas de contabilidad, temas como un estado de resultados, un balance inicial, un balance final, unas cuentas T, ¿cierto? Las normas NIF, etcétera, etcétera. Yo debo conocer todo eso si quiero hacer un software contable. Básicamente también este marco teórico nos sirve para establecer aquella justificación, aquella importancia de carácter teórico que va a tener sobre nuestro tema. Nos va a permitir generar, en algunos casos, nuevos temas, nuevas teorías, por lo cual se hace necesario presentar siempre el aporte teórico puntual de la investigación. O sea, es obligatorio, es perentorio que ustedes desarrollen un marco teórico siempre en una investigación. Van a haber algunos marcos que no son tan necesarios, que no son obligatorios, ¿sí? Pero normalmente, como mínimo,
Un buen proyecto debe tener un marco teórico y marco conceptual. Y entonces, ¿cómo construyen ustedes ese marco conceptual? Perdón, ese marco teórico. Tengamos en cuenta algo. Nunca dos proyectos van a tener un marco teórico similar. ¿Listo? Siempre van a ser diferentes, siempre van a cambiar. ¿Por qué? Porque cada tema es diferente, cada alcance es diferente. Nosotros todos podemos hacer proyectos relacionados con la educación, con la construcción de software, pero nuestra visión, nuestro marco teórico va a ser diferente, que pueda ser similar en algunas ocasiones, algunos estudios o algunas investigaciones, pero en sí el enfoque siempre debe ser diferente. Recordemos algo nosotros, de acuerdo a nuestra facultad, de acuerdo al programa que nosotros estamos adelantando, nuestros estudios siempre van a ser de índole cuantitativo o de un enfoque cuantitativo, ¿sí? Nosotros no trabajamos enfoques cualitativos o mixtos. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. Básicamente, teniendo en cuenta a partir del marco teórico cuantitativo, esto nos va a implicar que nos permite construir investigaciones a partir de un procedimiento, el cual lo primero que ustedes deben hacer es revisar todas las teorías relevantes, esa búsqueda de información. Mire que esto se asemeja a lo que hablábamos ahorita con el estado del arte. Después de eso van a elegir la teoría que va a ser probada o refutada. ¿Cuál es el tema central de su proyecto? Entonces, lo primero que vamos a hacer es la relevancia para el problema de investigación. Esta información que yo estoy buscando sí me sirve para dar respuesta al problema, me sirve para documentarme, para conocer el problema, me sirve para delimitarme el alcance de la teoría, conocer la teoría, las fases y demás, me permite una validez lógica de la teoría, podemos comprobar lo que estamos afirmando y diciendo. Entonces, a partir de esto, debemos definir los fenómenos y relaciones causales involucradas en el problema de la investigación a partir de la teoría seleccionada. Ya tenemos una teoría, ya tenemos un conocimiento, hemos planteado un problema, a partir de eso lo que hacemos es describir puntualmente todo lo que se entiende de los fenómenos para poder trabajar. En cuarto paso, podríamos tener que es describir cómo la teoría seleccionada ha explicado la ocurrencia de fenómenos, ¿sí? Cómo podemos aplicarlo y demás. A partir del involucramiento de problemas, investigaciones relacionadas, pueden ser empíricas, pueden ser más a profundidad de lo que estamos estudiando y del tema central de nuestro proyecto. Recomendaciones puntuales que deben tener ustedes y de especial cuidado cuando estén adelantando sus proyectos. Primero, se debe tener siempre en mente que el marco teórico es un texto y como tal requiere una estructura clara. ¿Cuál es esa estructura clara? Debe tener una introducción donde ustedes hablen del propósito y la estructura del texto. Un desarrollo partiendo de definiciones, argumentos o relaciones lógicas expuestas de manera coherente en párrafos concatenados y una conclusión, básicamente, que es la síntesis que reúne, que recapitula toda la información de lo que hemos trabajado en el marco teórico. Es importante que ustedes, en el caso de ser lectores, cuando están haciendo la búsqueda de información, comprendan por qué se eligió el marco teórico, que cuando lleguen sus directores de trabajo de grado, sus jurados, comprendan que realmente hay una relación lógica entre el proyecto que ustedes van adelantando, la pregunta problema y toda la información, todas las teorías que ustedes van planteando. Adicionalmente, la elaboración de un marco teórico requiere el planteamiento de un plan detallado. Ese plan detallado que viene siendo nuestro cronograma. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta, muy presente. ¿Listo? Eso sería básicamente el marco teórico. En cuanto al marco conceptual que debemos tener presente, básicamente lo que nos dice el marco conceptual es que en este caso se pueden o se acopian todos los conceptos relevantes con la investigación que estamos desarrollando, que están desarrollando ustedes como investigadores, como estudiantes de trabajo de grado. En sí, la elaboración teórica de la posible solución al problema. En él aparece en el esquema conceptual las definiciones propias del investigador de acuerdo a su criterio. En otras palabras, básicamente nuestro marco conceptual
es la definición de conceptos a partir de teorías, a partir de estudios y demás. Ojo que aquí hay un error gravísimo que he encontrado, y es que el marco conceptual lo están tomando como un glosario. Digamos, página web, 2 puntos, sitio donde se aloja información. Base de datos. La base de datos es un gestor de seguridad el cual permite hacer ta. No. A partir de esos, o sea, estos conceptos como página web, aplicación web, yo los tengo que definir, los tengo que delimitar a través de estudios. Entonces yo voy a comenzar a hablar sobre el estudio que dio origen a la www y comienzo a hablar de la información relacionada con el proyecto. ¿Listo? Eso es básicamente lo que nosotros debemos tener en cuenta cuando adelantamos un marco conceptual. Básicamente también nos indican por acá que es una parte supremamente importante de los textos, donde nosotros debemos integrar conceptos, ideas, argumentos o teorías de nuestra disciplina, de nuestra área de estudio y que permitan cumplir con los objetivos de un trabajo de escritura. En algunas ocasiones debemos tener presente que esos conceptos e ideas funcionan para explicar brevemente el objeto o el tema de nuestro proyecto, de nuestro estudio. ¿Listo? Entonces miren cómo este apartado nos va a permitir a nosotros definir, vuelvo y repito, no como un glosario, sino a través de estudios, todo lo relacionado con nuestros proyectos. ¿Y qué es el marco conceptual? Básicamente es una sección de un texto escrito en el ámbito académico en donde nos estamos formando, que detalla modelos teóricos, conceptos, argumentos e ideas que se han desarrollado en relación con un tema. En este caso, el tema que ustedes han planteado para sus proyectos. ¿Cómo lo deben organizar? ¿Cómo lo deben tener en cuenta? Normalmente nosotros aplicamos un método deductivo, ¿cierto? Un método que va de lo general, de lo amplio, a lo particular, a lo pequeño, ¿sí? Entonces comenzamos que si el tema general es la seguridad informática, vamos a delimitarlo a la inyección SQL, y nuestro tema puntualmente va a ser la seguridad en bases de datos, ¿cierto? Ese podría ser un tema de proyecto y miren cómo lo estamos llevando, desde lo general que es la seguridad informática hasta llegar a la minucia que vamos a trabajar nosotros en el proyecto que tenemos. Acá tenemos un ejemplo de cómo podemos hacer un marco conceptual en el desarrollo de nuestros proyectos, que debe llevar una definición, una composición, una característica y una explicación del tema que estamos abordando. Entonces acá ya tenemos que nos dice que la descripción, cómo debemos trabajarla, el término con un verbo relacional y el tipo de cosa o categoría que va a estar integrado o inmerso en lo que estamos trabajando, ¿sí? Esa es una opción que podemos tener en cuenta a la hora de trabajar, de plantear nuestros marcos conceptuales. Acá tenemos un ejemplo ya puntualmente de un árbol de temas, donde a través de un tema puntual, que sería por ejemplo la psicología cognitiva o el conductismo, se desprenden unos temas. Entonces de la psicología cognitiva, que es un tema en general, estaría el proceso de la información como tema específico, o sea, de lo general o particular estamos haciendo, una estructura cognitiva y una población objeto, una población la cual va a ser beneficiada por este proyecto. El conductismo, por otra parte, pues va a tener unas ramas como el estímulo, la respuesta, y el estudiante en este caso va a ser un sujeto pasivo. Entonces miremos cómo a partir de un tema yo puedo expresar, puedo demostrar, puedo indicar qué subtemas o qué temas especialmente vamos a trabajar en nuestro proyecto. ¿Listo? Para que lo vamos teniendo en cuenta. Ojo, y vuelvo y repito, mi marco conceptual no puede ser un glosario. Tenemos ahora el marco legal. Ese marco legal lo que nos va a permitir a nosotros es citar todas las normas, acuerdos, leyes y demás que involucren a nuestro proyecto. Lo primero y es muy importante, siempre debemos partir de la Constitución política. Esa Constitución política, que es nuestra base, es la base de las leyes en Colombia, ¿sí? Debemos buscar qué artículo o artículos aplican a nuestro proyecto.
A partir de eso buscamos las leyes, resoluciones, decretos, ordenanzas y demás que estén vigentes, ojo, que estén vigentes. Esta pirámide aquí que ustedes ven se llama la pirámide de Kelsen, que es la que nos indica a nosotros el ordenamiento territorial y judicial de nuestro país. Por último, el marco tecnológico en el caso de proyectos de ciencia y tecnología que nosotros estamos desarrollando, pues básicamente va a corresponder a toda esa narrativa de forma literaria, la cual nos permite a nosotros conocer herramientas, métodos, lenguajes de programación y demás que ustedes consideren, herramientas de desarrollo de software, multimediales, bases de datos o gestores de bases de datos, software y demás, para adelantar el proyecto que ustedes tienen en ese momento. ¿Listo? Entonces, es importante que quede explícito cómo van a trabajar toda esa parte y que quede totalmente referenciada. Nosotros no podemos tener dentro de un marco tecnológico herramientas, entornos y demás que no vayamos a utilizar. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve citarlo ahí si no nos va a aportar directamente en el desarrollo del proyecto? No sé si tengamos dudas, preguntas, inquietudes con respecto a estos marcos. ¿Sí? ¿Me permiten un segundito mientras voy por un vaso de agua? De las actividades que veníamos viendo, tenemos dudas, preguntas, inquietudes, ¿sí? Entonces, esto que yo venía trabajando va a ir aquí en nuestro cuarto capítulo, que sería el marco referencial o marco de referencia, y digamos que es la parte más importante y fundamental de nuestro proyecto. ¿Listo? Aquí ustedes deben tener en cuenta los antecedentes con respecto a su proyecto, el marco conceptual, el marco legal, el marco tecnológico, ¿sí? Para ya empezar a trabajar con el diseño metodológico. Entonces, miren que esto que hemos ido adelantando se utiliza tanto en la propuesta que ustedes deben presentar como en el anteproyecto que deben entregar. ¿Listo? Entonces, no sé si tengamos algunas dudas, preguntas, inquietudes con respecto al anteproyecto que hemos venido explicando, que vamos ya en el cuarto punto. ¿No hay dudas, no hay preguntas? Bueno, quiero compartir algo. Dime, Tania. Pues yo me estoy espontánea. Yo tengo una pregunta, habla con Duval Sepúlveda. Hola, Es que Duan. lo que pasa es que a mí no me ha llegado ningún correo
con respecto a lo de la especialización ni nada. No, lo suyo ya está aprobado. Sí, ya está aprobado, Sí, señor. pero pues, como no me ha llegado ningún correo ni nada. No, lo que pasa es que esta vez no han enviado correos porque el comité fue bastante extenso, pero entonces ya quedó aprobado. Y ahí lo que usted debe tener en cuenta, y que lo dice el reglamento tácitamente, es que usted debe adelantar ¿cómo se llama? Sus módulos de profundización, debe cumplir con el 50% y estar matriculado para el 50% restante, ¿sí? Para poder optar para grado. Lo que estamos definiendo, que fue una solicitud que dice, es cómo va a entrar usted a evaluar esta asignatura acá. Porque si usted mira dentro de las actividades evaluativas para trabajo de grado, yo exijo ciertas actividades que en sí no estarían alineadas a la modalidad que usted tiene. Entonces, esa solicitud yo la pasé como docente del área y estoy esperando la respuesta de cómo vamos a evaluar esa parte. Pero sí, a usted no hay problema, usted debe ir adelantando sus módulos y ya. Y lo que le digo, para optar para grado, pues usted lo que debe tener en cuenta es aprobar la aprobación del 50% de los créditos y estar matriculado para el siguiente 50%. Ah, muy bien, muchas gracias. ¿Listo? Vamos a mirar por acá. Listo. Bueno, tocando, digamos, temas del Comité de Moneda de Trabajo de Grado, básicamente lo que se está propendiendo, y creo yo que las personas que presentaron de pronto, no solo los de trabajo de grado 1, sino trabajo de grado 2, el comité ha llegado a tener en cuenta que muchas propuestas estaban llegando muy, ¿cómo decirlo? Muy mal redactadas, muy mal diseñadas. La, la opinión como tal del comité es llegar a decir que no es posible que estudiantes a portas de obtener un título académico, pues no sepamos delimitar bien una propuesta, teniendo en cuenta que ustedes ya han venido surtiendo un proceso de formación a nivel de investigación que comenzó con proyectos integradores, que en sexto semestre continuó su formación con formulación de proyectos y evaluación de proyectos, que después viene una asignatura que se llama gestión de proyectos en TI, para llegar a un trabajo de grado 1, donde ustedes ya deben tener todos esos conocimientos muy claros para poder trabajar. Entonces, lo que menciona el comité es que no es posible que no planteemos un objetivo correctamente, que estemos confundiendo la descripción de un proyecto, ¿cierto? Que son a partes puntuales de la propuesta. ¿Qué debe llevar la propuesta? El tema no es el título, el tema no es el título, el tema es cuál es ese aspecto de su carrera y demás, de algún área del saber que usted va a tratar. El título provisional, el proyecto que ustedes plantean hacer, ¿sí? Que recuerden que tiene un título llamativo. Viene la opción de la descripción del problema. Yo nunca en la descripción del problema voy a contar una solución, ¿sí? ¿Cuál es el problema en ese momento? La pandemia del COVID-19, ¿cierto? Entonces, yo cuento qué está pasando, cómo sucede, cuáles son las causas, las consecuencias, pero nunca hablo de alternativas de solución para trabajar ese proyecto, ese problema. Formulamos la pregunta problema en ese caso, o la formulación del problema como tal. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Después, entonces, ya viene la justificación, que nos estamos fallando mucho porque es que nos centramos a decir que nuestro proyecto es importante. Y recordemos que la justificación debemos enfocarla a que mi proyecto es importante, o yo debo decir que mi proyecto es importante sin utilizar la palabra importante. O sea, resalten la importancia a nivel académico, científico, espacial, económico, social, político de su proyecto. Eso es lo que deben tener Ingeniero, presente.
Qué Señora. pena interrumpirlo. Lo que pasa es que pues no tengo muy buena conexión y en la parte en la que habló del tema del proyecto o del tema de la propuesta, ahí yo tengo dudas sobre eso, pues porque no, tengo dudas sobre qué va ahí escrito en el tema, qué es lo que tenemos que especificar ahí. No, ¿cuál es el tema general de tu proyecto? ¿En qué área del saber de la ingeniería tú te vas a enfocar para eso? La seguridad informática, las redes y telecomunicaciones, el desarrollo del software, el software libre, la algoritmia, eso es básicamente. Ah, Sí, o ok. sea, a nivel general, porque ya después con el título tú lo vas a especificar. Ah, ok, vale, ingeniero, gracias. ¿Listo? Entonces, en esa justificación, o sea, importante, vuelvo y creo que yo les decía a ustedes, si ustedes en sus casas, de pronto cuando son jóvenes, viven con sus padres de familia, pues si ustedes llegan tarde y no le han dado permiso, le dice a su papá o su mamá, explíqueme por qué llegó hasta ahora, explíqueme por qué llegó tarde. Deme una justificación del por qué su demora. Ustedes van a decir, ah, bueno, es que había tráfico, no había transporte, hay un trancón en toda la décima que demoró 3 horas, ¿sí? Ustedes van dando explicaciones coherentes, coherentes para evitarse el regaño. Eso mismo deben hacer con el proyecto. Den explicaciones coherentes del por qué es importante su proyecto desde diferentes ámbitos, desde diferentes aristas. ¿Listo? Los objetivos, recuerden que deben ser medibles. ¿Sí? Encuentran unos objetivos todavía que están planteando. Ustedes plantean objetivos como eh, con verbos sin estar en infinitivo, desarrollo, ¿no? Desarrollar, construir, edificar, plantear, etcétera. Recordemos que el objetivo no puede ser una tarea, el objetivo no puede ser desarrollar encuestas, pues porque las encuestas son una actividad que me permite a mí conocer la opinión de qué de unas personas y demás. El realizar entrevistas también es una tarea. Sí, entonces miremos cómo planteamos esos objetivos, porque es que un objetivo puede tener 5, 10, 15 tareas. Esto para que lo tengamos muy presente en este caso. Y tengan en cuenta esa lógica que mis objetivos específicos me ayudan a cumplir el objetivo general. Yo molesto mucho y les pongo mucho ejemplo de esto, que si ustedes van a plantear o su objetivo general es la obtención del título académico como ingenieros de sistemas, pues ustedes para obtener el título, ¿qué deben hacer? Ustedes deben estar matriculados en un programa, deben haber cursado todas las asignaturas, haberlas aprobado, tener un trabajo de grado aprobado, sustentar ese trabajo, aprobar la sustentación, ¿cierto? Para poder obtener el título. Y miren cómo esa secuencia de pasos que voy haciendo lo van teniendo ustedes presente. Y es algo lógico para llegar a responder el problema que sería la de obtener o cómo graduarse ustedes como ingenieros de sistemas. ¿Listo? Eso lo deben tener muy presente. Los formatos deben estar diligenciados con todos los campos que les solicita el formato. Los nombres, las firmas, todo eso. Ahorita el comité no está perdonando una, vulgarmente hablando, o sea, está siendo muy cuchilla para que lo tengamos en cuenta. Listo. Cualquier cosita la está rechazando de una vez, ni siquiera las está aplazando, está rechazando la mayoría de propuestas por eso mismo, porque se parte del principio que ya son casi 9 semestres de formación que se tienen en esta área. ¿Listo? Entonces, no sé, como para dar conclusión a la sesión del día de hoy, qué dudas, preguntas puedan tener, muchachos. Listo, creo que no habrían dudas. Entonces, por favor, continuar trabajando en sus, listo, continuar trabajando en sus, ¿cómo se llama? En sus proyectos y demás. Tener en cuenta que ellos, a algunas personas les emitieron
información de las propuestas que alcanzaron a pasar y demás, leerlas bien lo que les habían dicho y demás. ¿Listo? Los que van a empezar a trabajar, yo tengo un compromiso por acá, creo que con 2 personas, creo que ya mañana quedaría eso finiquitado, ¿sí? Ya es un compromiso que yo tengo con ustedes, ya ellos saben quiénes son, para trabajar en unos proyectos. Entonces no se estresen, ¿sí? Obviamente el afán de nosotros ahorita es tener una propuesta aprobada, tener algo en que trabajar, pero pues ya es un compromiso que yo tengo con esas personas directamente. Los demás, por favor, ir adelantando, vayan verificando, vayan revisando, vayan hablando con los docentes que ustedes consideren que pueden ser sus directores de trabajo de grado. Explíquenle la idea, ¿sí? Así como yo les estoy explicando aquí los temas, comenten la idea y ellos mismos, yo estoy más que seguro que si ustedes le preguntan a sus docentes, ellos no les van a decir que no les van a ayudar, ¿sí? Entonces le pueden decir, qué sé yo, Tania, mira, tú puedes adelantar esto, puedes hacer esto. Yesid, mire, tenga en cuenta que aquí puede adelantar esto, o este tema ya está utilizado porque yo trabaja en otro, ¿sí? Todo eso. Y ir definiendo puntualmente quiénes les pueden colaborar en eso, ¿vale? Por mucho me atrevo a decir, y no he visto casi que les diga, no puedo comprometerme porque es que ya tengo bastante trabajo, ¿sí? Pero o la otra opción de que un director le diga que no se compromete de pronto a dirigirles un trabajo es porque el área de saber no alcanza hacia allá, ¿sí? Yo, por ejemplo, no me comprometería directamente a orientar un trabajo que sea relacionado en redes y telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque a pesar de que uno en la universidad recibe formación, no es mi fuerte va orientado hacia otro lado, ¿sí? ¿Quién sería una persona idónea para eso? Jesús David, ¿sí? Felipe. Si ya vamos a ir por la parte de inteligencia artificial, redes neuronales y demás, tenemos a Carlos, tenemos a Andrés Bonilla, ¿cierto? En la parte del diseño de videojuegos y demás, Andrés Bonilla. Tenemos en la parte del desarrollo de software, bases de datos, ingeniero Nelson. ¿A quién más? En la parte web, a Jefferson, al suscrito, a Rafael Ortega. Ya de pronto de las ciencias básicas, asesoría y eso, tenemos a Iván. Iván es muy bueno en la parte de proyectos. Tenemos la profesora Liliana, que también es excelente en toda la parte de proyectos de investigación. Entonces, con ellos ustedes pueden consultar información y presentarla. ¿Listo? Entonces, eso era lo que tenía hoy para compartirles, muchachos. Trabajar fuerte, los formatos están ahí compartidos y demás. Ir trabajando fuerte en todas esas propuestas y tenerlo lo más pronto posible para ver si en el comité que viene todas las propuestas sean aprobadas y ya empecemos a trabajar en nuestro proyecto, ¿vale? Entonces, si no hay dudas, no hay preguntas, dejaríamos la sesión del día de hoy hasta acá, ¿vale? Muchísimas gracias por haber asistido, una feliz noche.